Bienvenido al concurso ¿Qué es el REF para ti? Soy Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, y me han pedido que resuma muy brevemente qué es el régimen económico y fiscal de Canarias. Esto que denominamos por las siglas REF y que representa pues nuestra gran particularidad, nuestra gran singularidad dentro de lo que es el conjunto de España. El régimen económico y fiscal viene desde el siglo XV, desde la conquista de Canarias. Ya contábamos en estas islas con una serie de arreglos institucionales, de elementos que tenían que ver con lo económico y lo social, que eran especiales, porque se entendía que desarrollar la vida económica en las islas recientemente conquistadas debía ser premiado e incentivado con algunos elementos singulares, a diferencia del resto de España, para lograr atraer personas que se quisieran instalar en las islas y desarrollar su actividad, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión novedosa, no es una cuestión que venga con la democracia, sino que viene desde la misma conquista de las Islas Canarias por el Reino de España. En el año 1972, en el tardofranquismo, ese es cuando por primera vez al régimen se le llama de esta forma, régimen económico y fiscal. Pero hay que tener en cuenta que en otros periodos anteriores estuvo otras configuraciones, como con la ley de Puertos Francos de 1852. Sin embargo, pues ha sido en este momento, en el año 1972, desde ese momento en el que se ha venido conociendo con este nombre concreto, régimen económico y fiscal. A pesar de que ha habido reformas posteriores, en el año 91, en el año 94 y después, posteriormente, en el año 2000, en el año 2007, en el año 2015, se han producido diferentes reformas, lo cierto es que ha ido manteniendo este nombre. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata del régimen económico y fiscal? Pues la intencionalidad de este arreglo institucional es aportar a Canarias pues, una serie de elementos de incentivos económicos y fiscales para que podamos desarrollar nuestra actividad de forma especial, de forma singular, adaptadas a nuestras necesidades. Porque las islas, por su configuración, por su tamaño, por su carácter fragmentado, al ser un archipiélago, pues requería otras necesidades para poder desarrollarse bien económicamente. ¿Qué es lo que hemos tenido en todos estos 5 siglos? Pues ha predominado siempre una producción, normalmente era un monocultivo, una producción agraria, que últimamente nuestra gran producción, nuestra gran fortaleza está en un servicio, que son los turísticos, pero siempre ha sido una actividad económica la que ha predominado en nuestro tejido productivo. Y por lo tanto se articulaba toda una economía que partía de ese cultivo único, de esa producción única, para poder garantizar todos los elementos que requiere una sociedad. Entonces, siempre ha estado vehiculizada a través de elementos que facilitaba la producción de ese elemento único, ya fuera el cultivo de plátano, de tomate, de cochinilla, los vinos canarios, ¿no? de azúcar en los inicios, y se ha potenciado su producción, su exportación y también la importación de todos los elementos necesarios para el conjunto de la vida. Por eso siempre ha tenido un carácter muy abierto y han sido muy vinculados a ese carácter, digamos, necesario de comercio internacional que tenía la economía canaria, ¿no? Y además, y alrededor de esa economía de importación y de exportación, de esa economía abierta, se han desarrollado una serie de servicios que tenían que ver con la parte del transporte marítimo, esa zona de paso estratégica en medio del Atlántico, que hoy ha ido evolucionando hacia el desarrollo de la actividad turística y todos los elementos y servicios vinculados a la misma, ¿no? Por lo tanto, el REF no es otra cosa que una serie de medidas de política económica y de política fiscal que trataban de maximizar, de optimizar ese modelo especial de crecimiento que no era igual que en el resto de España. Esa consideración distinta siempre ha estado presente y por lo tanto nos han ofrecido, digamos, esta oportunidad. A día de hoy, ¿en qué se manifiesta? ¿Cómo se articula
y qué elementos más singulares tiene nuestro régimen económico y fiscal. Se articula a través de dos leyes fundamentales. Está la Ley 20.1991, que define una serie de elementos específicamente más fiscales, y tenemos la otra ley relevante, que es la Ley 19/1994, que incorpora también algunos aspectos fiscales, pero también económicos. Vamos a ver ahora, lo tengo apuntado en esta pizarra, los elementos más característicos en lo económico y en lo fiscal. En lo económico veremos que en el día a día percibimos y notamos lo que es nuestro REF. Por ejemplo, cuando viajamos entre islas o con la península, gracias a nuestro régimen económico y fiscal, tenemos una bonificación que ahora mismo es del 75%, en etapas anteriores empezó siendo inicialmente de un 33% y ha ido creciendo a lo largo de los años, y hoy en día es de un 75% en la bonificación en estos viajes, tanto marítimos como aéreos, que permite y nos posiciona en igualdad de condiciones que el resto de España, porque agiliza y abarata mucho nuestros viajes con la península, pero también la conectividad entre islas. Esto mismo, de lo que nos beneficiamos las personas, también se benefician las mercancías, porque también hay una subvención relevante al transporte de mercancías para abaratar el coste de la vida en Canarias y reducir el coste de las mercancías, de todos los bienes que tenemos que importar del resto del mundo o del resto de España. También lo notamos en el recibo de la luz, porque hay una serie de medidas que están pensadas precisamente para reducir el importe, y la gran cuestión, el gran elemento que define nuestro régimen económico y fiscal es que el coste de la luz en Canarias tiene que ser igual para el consumidor que en el resto de España. Como es más caro producir energía en Canarias que en el resto de España, el conjunto de la sociedad española pues lo que hace es pagar a través de su recibo de la luz el sobrecoste que tiene producir energía en Canarias, de tal forma que gracias a nuestro régimen económico y fiscal, a pesar de que es más caro producir, pagamos lo mismo como consumidores que en cualquier otra de los territorios de la España peninsular, que en Madrid, que en Barcelona, que en cualquier otra ciudad española. Y finalmente tenemos el agua, otro de los elementos también más relevantes para el consumo y el día a día de las personas, ¿no? En esto pues existen una serie de medidas que están pensadas para abaratar la producción de agua en Canarias, que también sabe que es un elemento más escaso, más difícil de conseguir, y por lo tanto hay elementos que están pensados para abaratar la desalación de agua, fomentar la reutilización, y no solo para el consumo humano, sino también para algunas actividades como es fundamentalmente la actividad en el sector primario, ¿no? Por lo tanto, son algunos ejemplos de cuestiones que están incluidas en nuestro régimen económico, en la parte económica de nuestro régimen económico y fiscal, y que permiten abaratar bastante el coste de la vida en nuestras islas. Pasando a la parte fiscal, tenemos una serie de elementos que he destacado con otro color, en este caso con rojo, porque forman un mix entre medida económica y medida fiscal, porque son elementos que afectan a la fiscalidad, pero que tienen como argumento, como objetivo, pues incentivar la actividad económica. En Canarias tenemos una serie de incentivos en la imposición directa, fundamentalmente en el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en el impuesto de sociedades, que tratan de hacer que tanto las personas, los profesionales, como las empresas paguen menos impuestos a cambio de realizar determinadas cuestiones. Normalmente está vinculado a dos grandes temas, que es la realización de inversiones, fomentar que se invierta y que se siga creciendo en los negocios, innovando en los negocios, o en su defecto o aditivamente también fomentando la creación de nuevo empleo. Y en este sentido tenemos tres grandes figuras tributarias, tres grandes deducciones o incentivos fiscales, que son los tres siguientes. En primer lugar,
la RIC, que es la Reserva para Inversiones en Canarias, que trata tanto de fomentar la inversión como la generación de empleo. Tenemos la deducción de inversiones en Canarias, que también persigue precisamente fomentar la reinversión por parte de las empresas. Y finalmente tenemos la Zona Especial Canaria, que es una zona de baja tributación, que la zona es el conjunto de Canarias y en el que si las empresas se comprometen a hacer una determinada inversión y un determinado empleo, se benefician de un tipo reducido en el impuesto de sociedades. Conjunto de España se paga un 35%, incluido Canarias, pero si estás acogido a los incentivos de la SEC porque te has comprometido a generar un determinado nivel de empleo y de inversión en actividades que ayudan a diversificar nuestra economía, pagas tan solo un 4%. Por lo tanto, son una serie de elementos que vienen a fortalecer la actividad económica en las islas y por lo tanto se basan en lo fiscal, pero pretenden el impulso económico de nuestra economía. Y finalmente tenemos la parte fiscal, que es netamente fiscal y que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la imposición indirecta. Y en la imposición indirecta, Canarias cuenta con una singularidad. El resto de España y el resto de Europa cuenta con el impuesto sobre el valor añadido, es el impuesto que pagamos al comprar las cosas. Nuevamente es un impuesto que oscila entre los diferentes países, pero en España está situado en un 21% del tipo general. Sin embargo, en Canarias tenemos el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC, que su tipo general es un 7%, es decir, 3 veces más bajo que en el resto de España. Y esto está pensado para abaratar el precio de consumo de los bienes y los servicios que consumimos en las islas. Esa ha sido una singularidad que hemos mantenido durante todos estos años. Y finalmente contamos con un arancel muy específico que se llama el arancel sobre la entrega y la importación en Canarias, el AIEM, que lo que pretende es proteger aquellas producciones industriales, aquellas producciones locales que se realizan en las islas de la competencia externa. Porque ya que la industria es frágil en las islas por la dificultad que tiene para realizarse, pues se ha buscado como un mecanismo que encarezcan los productos similares a los que se producen en Canarias que vienen de fuera, para darle una oportunidad a nuestros productores. Por lo tanto, sumando los elementos económicos y fiscales de Canarias, que lógicamente esto no es más que un resumen de lo más importante, porque existen otros muchos instrumentos, pues tenemos esta singularidad, este elemento que constituye la gran particularidad, el elemento, el hecho diferencial canario y que ayuda a las islas a poder progresar en un entorno internacional que es muy complejo, que es muy competitivo y que apoya las grandes producciones de las islas para hacerlas más competitivas globalmente. Como hemos visto, el régimen económico y fiscal es complejo, contiene muchos elementos y muchos de ellos son técnicos, son difíciles de entender porque tienen una regulación muy compleja. He tratado de exponerlos de una forma sencilla y lo que me gustaría es que la sociedad canaria, especialmente los niños y las niñas, desde pronta edad, conozcan la importancia que tienen estos elementos fundamentalmente por dos razones. Lo primero es porque forma parte de nuestro acervo, es nuestra identidad canaria, está basada en gran parte en nuestro régimen económico fiscal y en su defensa. Y en segundo lugar, porque tenemos que tener siempre presente que gracias a estos elementos que son singulares y que debemos defender todos los canarios y las canarias y hacer un esfuerzo por defenderlo, por protegerlo, es el elemento principal, nuestra principal base con la que contamos para progresar, tanto en el presente como en el futuro. Es un elemento que puede evolucionar, puede cambiar a lo largo del tiempo y serán ustedes los que en el futuro tengan que diseñar si estas herramientas son las que siguen siendo válidas o necesitaremos otras. Pero lo cierto es que lo importante es que entiendan las que tenemos en la actualidad, que entiendan por qué las tenemos y qué es lo que se pretende con ellas, para que en el futuro sean ustedes, chicos y chicas, las que puedan diseñar lo que necesitará Canarias para seguir siendo competitiva, seguir progresando y poder ofrecer a los ciudadanos, a las ciudadanas de estas islas una vida mejor. Muchas gracias.